Buenas tardes. Bueno, pues como sabéis, yo me llamo María del Mar, ya habéis visto que me he presentado en el foro y os voy a acompañar en gestión avanzada de la información. Este módulo, bueno, pues supongo que ya lo habréis ido mirando un poquito. Es un módulo que lo que vamos a tratar es, digamos, una ofimática un poquito más avanzada de la que se da en el primer curso de de la ofimática de primero. Entonces, si le habéis echado un vistacillo ya a la tarea y al primer tema, pues vemos que en este primer tema tenemos, voy a compartir la pantalla para que lo vayamos viendo. Y os voy diciendo, bueno, pues en el primer tema nosotros tenemos la unidad de trabajo, la unidad de trabajo 1, que a ver dónde lo tengo, que trata sobre la elaboración de documentos mediante la integración de textos, datos, imágenes y gráficos. Bueno, como se supone que nosotros ya hemos hecho el módulo de primero, el de ofimática, pues sabemos ya un poquito manejar tanto Word como Excel, Access, PowerPoint, etcétera. Entonces, esta unidad lo que se trata es de que podamos interconectar todas las aplicaciones. Y luego también, pues, un poquito cómo hacerlo con página web. Y en último lugar, de lo que trata es de, aparte de usar los recursos de las páginas web, que tengamos muy claro cuáles son los recursos libres que podemos utilizar con licencias de Creative Commons o los que son los de pago. Aunque a veces nosotros nos podemos descargar imágenes de una página, no debemos utilizarlas sobre todo para cosas oficiales porque nos pueden reclamar derechos de autor. Para eso tenemos los bancos de imágenes gratuitas. Y por último, bueno, pues vamos a ver también cómo se presentan los documentos. Entonces, para introducirnos un poquillo en la plataforma, supongo que ya la habéis estado echando un vistazo. Cuando nosotros entramos a nuestro módulo, lo primero tenemos una serie de ventanitas que nos va a aparecer. Bueno, si veis que tenemos aquí que dice programación y manuales, aunque aquí aparece una programación docente, creo, no debería de aparecer porque todavía desde Sevilla no nos han dado las instrucciones. Entonces no le hagáis mucho caso. Si os aparece, os puede servir un poco de apoyo, pero no es la oficial, ¿vale? Porque no tenemos las instrucciones. Lo que sí que es interesante es que veáis el manual de alumnado. Aquí en este manual os dice, bueno, pues los aspectos básicos de la plataforma, cómo se accede, cómo se accede a la plataforma, cómo se navega, cuál es la estructura básica del curso, quién es el docente, la información de todo, cómo aparece el calendario. En el calendario, por ejemplo, os aparecerán cuando están a punto de terminarse las tareas que tengáis que entregar, etcétera. Todo eso aparece en el calendario. Entonces es interesante de que le vayáis echando un vistazo a todo eso. Y nos aparece también la herramienta de comunicación. Si veis aquí las herramientas de comunicación, pues tenemos principalmente el correo, el foro, la mensajería instantánea y la sala virtual, que es la que estamos nosotros ahora. En la sala virtual, pues bueno, hemos establecido el horario de tutoría los jueves a las 5 de la tarde, pero también tenéis que saber que cualquier cosa, duda que tengáis, cualquier cosa que queráis consultar, que queráis comentar, se puede hacer sobre todo a través del correo y del foro. ¿Para qué vamos a utilizar el foro? Pues el foro lo vamos a utilizar sobre todo para temas que nosotros podamos tener una duda que queramos aclarar o que queramos compartir con el resto de compañeros, pero que no nos, digamos, que si tenemos alguna cuestión que creamos que le puede afectar a todo el mundo, no personalmente solo a nosotros. Si ya es algo cuestión personal, pues para eso utilizamos el correo electrónico.
Entonces os ponéis en contacto a través del correo conmigo y eso ya es una forma de personal. Lo que hagamos en el foro, pues lo compartimos con todos. Si nosotros vemos en el foro, os quiero pedir, por ejemplo, os agradezco mucho que cuando ponemos un tema en cada uno de los temas, vamos a ir poniendo qué tema es. Pero no hace falta que escribáis para decir gracias. Yo sé que lo hacéis como una buena intención, pero eso es entorpecerme, porque yo entonces no paro de recibir mensajes solo para gracias, gracias, gracias. Vamos a utilizar el foro para cosas que de verdad nos puedan servir de provecho a todos, porque no solo me saltan a mí los mensajes, le saltan también al resto de compañeros. Entonces, cuando recibimos 100.000 mensajes, ¿qué es lo que pasa? Que dejan de ser efectivos porque no le hacemos caso. Entonces, vamos a utilizarlo en vez de para dar gracias, para esta serie de cosas, pues para cosas que digamos que nos puedan de ser utilidad a todos, ¿vale? Yo lo agradezco y sé que lo hacéis con muy buena intención, pero vamos a intentar no utilizarlo para eso. Eh, a ver, seguíamos con esto y entonces vemos que, bueno, vemos que nos explican aquí ya los elementos de la unidad, los contenidos y la realización de exámenes online. Igual que nos dice también los elementos de la evaluación. Lo vamos a ir viendo en nuestra plataforma. Entonces, nosotros cuando entramos en nuestra página, en nuestro módulo, ya os digo, es interesante que os veáis el manual del alumnado y luego vaya a tener la programación docente, siempre la vaya a tener a vuestra disposición. Bueno, el cuestionario de conocimientos previos, que es lo primero que sale, supongo que ya lo habréis hecho porque si no nos deja pasar a lo siguiente. Esperad un momentillo que voy a cambiar el rol a alumnado para que me salga igual que a vosotros, ¿vale? Entonces nosotros, pues luego tenemos el foro general, el foro cafetería. El foro cafetería yo no he puesto nada, lo podéis utilizar pues para vosotros como un chat para hablar entre vosotros, sobre todo si queréis hablar pues de temas de WhatsApp, de hacer grupos de WhatsApp, de cualquier cosa. En vez de utilizar el foro general, que ya os digo lo vamos a utilizar para cosas más específicas, podéis utilizar el de cafetería. Y luego tenéis aquí una biblioteca. Aquí yo oiré, eh, digamos, subiendo cosas que vean necesarios, enlaces que vean necesarios en cada uno de los temas, ¿vale? Ahora mismo no tenemos ninguno, pero os lo iré subiendo. Y ya pues entramos en lo que es en nuestra unidad de trabajo. No me deja porque no he hecho, bueno, me tengo que volver a mí eso, porque como no he hecho la unidad, el test de conocimientos previos, pues no me deja entrar. Vale, ay, que no quiero volver a mi error normal. Vale, pues entonces, bueno, hemos hecho esto, tenemos el foro cafetería, la biblioteca. Y luego, bueno, tenemos la sala virtual, que es a través de la que habéis entrado cuando, no sé si habéis entrado con el enlace o no, pero si acaso no tenéis enlace, si nosotros entramos en la sala virtual, os va a aparecer, a mí me aparecen todos porque he creado uno para cada semana, entonces simplemente desde aquí podríais entrar. Os aparecerá pues el de la fecha que sea hoy, el de 29 de septiembre, y desde ahí podemos comenzar. Seguimos con la unidad de trabajo uno. En cada unidad, en el foro de la unidad de trabajo uno, pues, nos vamos a ver el foro, unas orientaciones que os vienen, que también es interesante que las miréis porque en las orientaciones pues nos dice el título de la unidad, los contenidos que vamos a dar,
el índice, digamos, alfabético de los contenidos y los objetivos que tenemos que conseguir. No explica también el tiempo más o menos necesario que necesitamos tanto para los contenidos como para completar la tarea. Entonces, es interesante y nos da una serie de consejos y recomendaciones. Entonces, por eso os digo que es interesante que cada vez que comencemos una unidad, nos veamos el foro, porque yo voy a presentar la unidad, os voy a explicar más o menos de qué trata la unidad y luego veáis las orientaciones para el alumnado. Tenemos la unidad guiada, donde tenemos todos los contenidos, y el mapa conceptual. El mapa conceptual, pues, es una especie de esquema de la unidad en sí, ¿vale? Entonces, nosotros si nos damos cuenta en esta primera unidad, pues bueno, los puntos que vamos a ver en primer lugar es la elaboración de documentos mediante la integración de textos, datos, imágenes y gráficos. Nos cuenta un poco la historia de los paquetes ofimáticos más comunes. Normalmente los más comunes que tenemos es el paquete de Microsoft Office, donde trabajamos con Word, con Excel, con Access y con PowerPoint, aunque también nos habla del LibreOffice. Es muy parecido, pero no igual, tiene diferencia. Podéis utilizar cualquiera de los dos. Lo que yo os recomiendo es que a la hora de trabajar las empresas utilizan el Office, no utilizan el LibreOffice, aparte de que es más sencillo. El otro es muy útil si no tenemos licencia o lo que sea, pero el más utilizado es el Office. Entonces, bueno, pues ya os digo, aquí nos cuenta un poquito de historia y luego ya tenemos un poquito más avanzado de lo que hemos visto en el primer curso en ofimática. Pues empezamos con la combinación de correspondencia. Cuando hacemos combinación de correspondencia, la hacemos desde otras aplicaciones, ya sea desde una base de datos donde nosotros tenemos una base de datos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con lo que sea, o desde una hoja de cálculo. Entonces, cuando, por ejemplo, en la tarea pedimos que la combinación de correspondencia se haga desde una hoja de cálculo, pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es crear una hoja de cálculo en Excel o en el LibreOffice y hacer la combinación de correspondencia. Cuando tenéis que mandarme la tarea, que me tenéis que mandar tanto las cartas resultantes de combinar la correspondencia como la hoja Office, como con la que combináis, y la plantilla con la que combináis. Bueno, pues seguimos. Vemos también este tema, un poquito el uso de las macros tanto en Word como en Excel, como en Access. Bueno, y también el LibreOffice. Y luego, cómo se crean los gráficos. Los gráficos, sobre todo sabemos en Excel, la creación de gráficos es muy útil. Ahora, esta primera clase la estamos dando un poquito de información de todo, y luego, si queréis, en la próxima semana, pues nos centramos, vosotros me vais diciendo las dudillas que tengáis o qué es lo que más os interesa saber, y nos centramos en cosas en concreto. Por ejemplo, si en combinar correspondencia no tenéis duda, pero las tenéis en las macros, pues nos centramos en eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos también los gráficos. Tenemos que saber que Word, por ejemplo, nos da opciones de gráficos, aunque quien mejor opciones de gráficos nos da es Excel. Y sabemos que podemos interrelacionar las aplicaciones. Podemos hacer los gráficos en Excel y pasarlos a Word, ¿vale? Otra cosa que tenemos son los organigramas. Los organigramas normalmente los configuramos con Word, aunque luego más adelante, conforme ya terminemos este tema, veremos otros temas como es el Project. El Project que lo veremos en el siguiente tema. El Project es un programa específico para crear proyectos y es muy bueno, menos lioso para hacernos los organigramas.
¿vale? Entonces tenemos los organigramas y luego tenemos cómo compartimos los archivos entre aplicaciones. Bueno, cómo podemos pasar los archivos a PDF, que es relativamente sencillo. Cómo podemos, un archivo de texto podemos pasarlo a tablas de Excel, o sea, convertirlo a hojas de cálculo, o como una hoja de cálculo también la podemos convertir a texto. Vamos a ver también los formularios en Word y bueno, en Word y el LibreOffice. Los formularios, supongo que ya lo sabréis, pues tenemos que habilitar la pestaña de desarrollador para poder acceder a ellos. Si no, no podemos hacerlo. ¿Y cómo usamos las plantillas? ¿Cómo usamos las plantillas? Las plantillas es un documento que nosotros creamos y que una vez que nosotros lo tenemos creado, cuando abrimos, no abrimos la plantilla, abrimos un documento en blanco de la plantilla, de manera que nuestra plantilla nunca se va a modificar. Si estáis acostumbrados a trabajar o habéis trabajado en una oficina, os daréis cuenta, mucha gente lo que hace es que yo creo, por ejemplo, un documento en Word de una carta que voy a enviar y luego le voy cambiando los datos, cambio estos datos, cambio la fecha, cambio lo que sea. Pero realmente eso no es una plantilla, eso es un documento. Entonces lo que tenemos que hacer es mucho más utilizar la plantilla, que la plantilla no la cambiamos y luego simplemente cambiamos los campos que sean necesarios. Vemos el siguiente punto, que es el uso de la web, como hemos hablado, pues un poco los bancos de imágenes, cómo debemos de usar las imágenes gratuitas. No podemos incluir, sobre todo en documentos oficiales, pues bancos de imágenes que no sean gratuitas. Y sobre todo es muy importante que si utilizamos una imagen que no es nuestra, debemos etiquetarla quién es el autor y de qué página web la hemos sacado. Vamos a ver también cómo utilizar los vídeos que incrustamos en la red, pues los tipos de buscadores. No solo existe Google, hay vida más allá de Google. Vamos a ver un poquito cómo son el alojamiento de empresa y dominio, etcétera. Y luego, por último, pues la presentación del documento. Pues en las normas de legibilidad y sencillez y los consejos que nos dan para cómo se hacen los sumarios, los índices, las tablas de contenido, etcétera. Entonces, con esto terminamos nuestro tema. Ya os digo, en la próxima clase nos centramos en algo del tema más concreto.